Buen día para todos, nuevamente en sus clases virtuales del Colegio INCAES. Vamos a trabajar fecha 25 y 26 de julio. Vamos a trabajar con el grado séptimo. Tema a trabajar la caída del Imperio Romano. Para realizar la clase del día de hoy vamos a contar con la participación de ustedes, por favor. Vamos a hacer la socialización del tema en la clase para poder comprenderlo y así manejar muy bien los aprendizajes. Antes que todo, pues voy a darles un pequeño recuento de lo que es la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano fue un proceso bastante importante para Europa, marcó un antes y un después para la historia de la humanidad. Fue una civilización que influyó en todo el proceso de Europa. En los primeros años de la era cristiana, Europa estaba completamente en un solo imperio llamado Imperio Romano. Este imperio tenía como sociedad, o sus pobladores eran los romanos y los germanos. Estaba dividido por el río Rin y el río Danubio, que atraviesa totalmente la parte de Europa. Debido a los constantes desplazamientos de algunas tribus o civilizaciones de esa época, como los hunos, que llegaron a interrumpir la paz y la armonía entre los romanos y los germanos, el rey Teodosio de esa época tomó la decisión de dividir a Roma en dos grandes imperios, que fue el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano del Oriente. Él tenía pues a cargo dos hijos varones. Esos dos hijos varones, pues él heredó sus tierras antes de su muerte, y a cada uno de ellos le dio su territorio de este gran imperio romano. Entonces, pues, este fue el motivo también por el cual Roma fue dividida, o el imperio romano fue dividido en dos. Ambos territorios pues tuvieron obviamente la implicación de otras tribus o otras sociedades dentro de sus territorios, llamados bárbaros. Los bárbaros eran los extranjeros, las sociedades extranjeras que venían a invadir los territorios de Roma. Y debido a esto, y debido a la congregación, y debido a las múltiples etnias que se desplazaron durante varios años por esos territorios, uno de esos dos territorios se acaba, resistió en lo más posible, que fue el Imperio de Occidente. Se acaba totalmente por la vinculación de los nuevos pueblos, así los pueblos bárbaros. De acuerdo a eso, pues surgieron tres procesos importantes dentro de la historia universal, que fue la Edad Antigua, la Edad Media, la edad contemporánea y la edad moderna. Entonces, de acuerdo a esta breve explicación, vamos a trabajar la socialización del tema dentro del aula de clase. Muy amables, muchas gracias por su atención.